Hoy vamos a entrar a ver algo acerca de la carta a los Corintios. Si ustedes se recordarán, hemos estudiado algo previamente que era el contexto histórico, y yo quiero que no se olviden de ese contexto histórico, hermanos, porque ese contexto histórico del cual hablamos, si se recordarán, hablamos mucho sobre la cultura en Corinto, de las prácticas paganas que habían en Corinto, la idolatría, esa promiscuidad que también era muy característica de la iglesia en Corinto, el concepto de honor que tenían los corintios. Ese es algo sumamente importante, y en este caso les quiero agregar que se calcula o calcularon algunos estudiosos que aproximadamente el 10% de personas varones podían leer en aquella época. Entonces, por eso es siempre bueno tener en mente estos datos, porque como les he hablado, la iglesia en Corinto va a ser muy influenciada por este tipo de cosas. Por eso era el propósito de este estudio. Y vimos algo de cómo es de que Pablo llega a esta ciudad. Recordarán algo muy importante, es de que Pablo ahí dice que va a abandonar la sinagoga y se va a dedicar más a los gentiles. Entonces, lo más probable es de que haya la composición de la iglesia sean gentiles. Por eso es de que las influencias culturales no son de judíos, sino que los problemas que tienen que ver mucho con la cultura greco-romana. Pero entrando un poco a los datos de la carta, sí, recordarán, habíamos hablado de que Pablo más o menos estuvo entre el 50 y 52 en Corinto, y la fecha de la carta se aproxima en el año 55 después de Cristo, es decir, unos 3 o 4 años después de que Pablo ha dejado la iglesia. El autor es Pablo, sin duda, y yo quiero bosquejar un poco, no a detalle, no voy a hacer todas las subdivisiones que vamos a observar en la epístola, pero sí quiero hacer un bosquejo a grosso modo, y que ustedes puedan ir viendo cómo es que la cultura influenció a la iglesia. Y por eso es de que vamos a tener primero la introducción, que es lo que hoy hemos leído, que es un saludo y una oración en el capítulo 1, del 1 al 9. Pero luego vamos a tener como segundo tema las divisiones de la iglesia, que van del capítulo 1:10 al 4:21. Y esto, si ustedes lo pueden releer, léanlo con la idea que les he dado de honor en la iglesia de Corinto. En la cultura greco-romana, lo que vemos, el problema que está influenciando aquí es el honor que perseguían las personas en Corinto. Luego vamos a tener malos testimonios en el capítulo 5 y 6, y en este sentido sí quiero ver que, sobre todo por la libertad que tenían en cuanto a la promiscuidad, y otra vez el tema del honor. Ahí vamos a tener en el capítulo 5 el caso de una persona incestuosa, y es justamente por esa libertad en cuanto a la sexualidad que había en la cultura grecorromana. Luego hay un tema sobre litigios en los tribunales que también tiene que ver mucho con el honor que ellos perseguían. Y había una advertencia en cuanto a prácticas paganas, y eso nos habla mucho de la cultura pluralista que había en aquel lugar.
Eso lo vamos a encontrar en el 6, del 9 al 20. Después, el siguiente tema va a ser en el capítulo 7, las prácticas maritales. Eso lo tenemos que observar otra vez con la libertad en cuanto a prácticas promiscuas en la sociedad grecorromana de Corinto y con el culto y las adoraciones paganas que habían en Corinto. Luego vamos a tener el testimonio de cada persona. Vamos a tener ese tema en el capítulo 8.1 al 11.1. Y otra vez tenemos que observar el culto pagano y la cultura en general. Sobre todo vamos a observar, si se recuerdan, tanta idolatría que había ahí, y ustedes pueden releer esto y observar cómo es que afecta a la iglesia esa parte cultural que tenían los corintios. En el 11, del 2 hasta el final del capítulo 14, vamos a tener el culto público de la iglesia en Corinto. Y entonces ahí tenemos que observar mucho la cultura. Vamos a observar la cena del Señor en cuanto a lo socioeconómico y al honor otra vez. Y el uso de dones va a ser afectado por la idea de honor que tienen los corintios. Entonces, como verán, ahora que hemos desglosado bastante la carta, sí tiene bastante sentido lo que hemos estudiado acerca de la cultura, porque está influenciado mucho de los errores que aquí tenemos por la cultura, sobre todo por el honor que ellos persiguen y la libertad en cuanto a las normas de promiscuidad que tenía en general la cultura. En el capítulo 15, que habla de la resurrección, otra vez vamos a encontrar problemas culturales. Vamos a encontrar el problema del honor que persiguen y sobre todo de la influencia de la filosofía en la iglesia. En el 16 vamos a encontrar conclusiones y exhortaciones finales. Por eso, lo que observamos en general de la carta de Corinto son cosas de carácter práctico. Son cosas que son prácticas, hermanas, no es tanto teorías o doctrina abstracta, sino son cosas de carácter práctico, del qué hacer que la iglesia tenía en ese entonces. Y claro, hemos visto el carácter, hemos estudiado la cultura grecorromana de la iglesia de aquel entonces y habíamos visto mucho de cómo es de que nuestra sociedad también se ve afectada por este tipo de cosas. Por lo tanto, podemos aplicar los principios que están en la palabra de Dios y ver que también nosotros no nos desviamos por como la iglesia en Corinto lo hacía. Como les digo, es mayormente de carácter práctico, son preguntas espirituales y morales que Pablo está contestando a los problemas que tiene la iglesia. Las cosas que pasaban en la iglesia eran un problema y eso es una respuesta que Pablo le está dando. Lo que refleja es que el contenido es que la iglesia en Corinto, cuando Pablo se fue, en vez de madurar como congregación, estudiando las escrituras, madurar su vida cristiana, en vez de hacer eso, no maduraron, sino que se guiaron por la cultura de tolerancia que había en Corinto. Y entonces comenzaron a integrar prácticas inmorales a la vida de cada uno y luego adoptaron también para el culto en general prácticas culturales que no eran correctas. Y hermanos, eso es sumamente importante en cuanto al contenido, cuando vemos el contenido, porque estamos viviendo justamente una cultura de tolerancia pluricultural, donde
no hay una verdad absoluta para las personas en el mundo actual, sino que todos tienen su verdad y nosotros no tenemos que hacer así. Nosotros tenemos las Sagradas Escrituras donde tenemos la verdad absoluta. Por lo tanto, no podemos adoptar ni permitir en nuestra vida como individuos prácticas inmorales, prácticas que están fuera de las Escrituras. Tampoco vamos a aceptar en nuestra casa ese tipo de prácticas y mucho menos como iglesia no podemos tolerar ese tipo de prácticas. Y ahora en la actualidad hay muchas iglesias que hay algún ritmo a la moda, entonces introduzcamos a la iglesia ese ritmo porque hay que pasarla bien y buscar el placer, justamente como lo estaban haciendo los corintios. Que si la Biblia es algo difícil de estudiar, mejor busquemos administración, contemos varios chistes, así es ameno el servicio, en vez de estudiar seriamente las Escrituras, en vez de formar un carácter cristiano, en vez de madurar como personas, como cristianos, que la iglesia madure como congregación. En vez de eso, las iglesias están permitiendo esa cultura de tolerancia y el fruto que tenemos es de que, claro, hay más iglesias porque es más entretenido venir y contar varios chistes en el púlpito a retarlos a vivir una vida en santidad. ¿Quién quiere hacer eso? Eso no es natural. Es más fácil que oír varios chistes, que todo está bien, cosas de superación, en vez de un reto de vivir santamente, de hacer lo que a Dios le agrada. Y esa es la cultura que tenemos actualmente. Pero vemos que hay iglesias abarrotadas, hay una gran cantidad de iglesias y siempre lo que veo yo es que nuestra sociedad no está mejorando. Cada vez somos más evangélicos, en teoría, nominalmente más evangélicos, y la sociedad está peor. Entonces, ¿qué clase de evangélicos, qué clase de iglesias hay en la sociedad? Iglesias que por la tolerancia y la búsqueda del placer no maduran en la vida cristiana. Eso es sumamente importante para nuestra vida actual. Y por lo tanto, el tema de la carta a los Corintios es dejar esas prácticas culturales y someterse a la autoridad de Cristo. Por eso es de que el tema principal es ver a Cristo como Señor. Dejar al lado todas esas prácticas culturales, que la cultura se vuelve una autoridad, la aceptación social se vuelve una autoridad y vamos a dejar por un lado eso y someternos a la autoridad de Cristo. En este sentido, aquí quiero aclarar y señalar algo, porque hay algunas iglesias que hablan de que hay que aceptar a Cristo como Salvador y Señor. De lo contrario, no hay una fe salvífica. Y esa no es ni ha sido la posición de esta iglesia. Es decir, cuando hay personas que declaran que Cristo es su Salvador, pero no lo aceptan como Señor, es decir, no se someten a la voluntad de Él como Señor, no tienen una verdadera fe salvífica. Como les digo, esa no es la postura de nuestra iglesia, pero sí debemos de preguntarnos entonces, ¿a quiénes está escribiendo Pablo en esta carta? Porque definitivamente, si hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y si no, de lo contrario, no hay fe salvífica, hay dos posibles respuestas sobre a quiénes escribe Pablo. Podrían ser personas que se creen cristianas, pero no lo son en verdad. Porque, como vamos a ver, todos los problemas que tiene la iglesia es por obedecer la cultura.
Entonces, ellos no están obedeciendo o aceptando a Cristo como Señor, sino se están desviando por algunas cuestiones culturales. Entonces, ¿será que Pablo escribe a personas que se llaman cristianas pero no lo son en verdad? Los está evangelizando. Ese es el propósito de la carta, evangelizar a las personas que están en Corinto, que sí creen que Cristo es su Salvador, pero no su Señor. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es de que Pablo escribe a verdaderos cristianos, a creyentes con el Espíritu Santo, que viven una mala conducta, y lo que está haciendo Pablo es corregir aquí. Es decir, son verdaderos cristianos, pero Pablo les va a corregir esa conducta. Y entonces yo quiero que leamos brevemente, porque aquí en la carta, en el versículo 2 del capítulo 1, nos dice a quiénes está dirigida la carta. Y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Le está escribiendo a personas que no son cristianas y los están evangelizando. No, no es así. Le está escribiendo a la iglesia de Dios, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, pero que viven una vida inadecuada, tienen una mala conducta, y eso es lo que Pablo va a corregir aquí. Espero yo que este fragmento quede bastante claro. Y esto es como una introducción a la carta, pero antes de comenzar a ver ya el texto, los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, sabiendo que tú nos has dejado las Escrituras para que podamos someter nuestra voluntad a ellas, hacer lo que ellas dicen, que tú te has revelado en la palabra, en la Biblia, Señor, y que has dejado por escrito las cosas que tú quieres que obedezcamos. Señor, ilumínanos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentir, para que nuestra voluntad tenga buenas metas y buenos medios para tu gloria y tu honra. Que lo que aprendamos aquí y el ejemplo que tenemos con los hermanos en Corinto puedan ayudarnos a madurar en la vida cristiana, sabiendo que tú, Señor, es el que obra en cada una de nuestras vidas, pero nosotros también queremos obedecerte a ti con nuestra propia voluntad. Señor, esto es únicamente bajo la ayuda de tu Espíritu Santo, la iluminación y el poder poner lo que aquí estudiemos en práctica. Por lo tanto, es lo que pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vemos los versículos del 1 al 3 son como el membrete de la carta. Cuando dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esta parte no es una oración como tal. No hay un sujeto, no hay un predicado como tal aquí, sino que ustedes en la actualidad, quizá cuando escriben una carta formal, ustedes vienen y ponen fecha, lugar y fecha, Guatemala, 28 de agosto, ¿verdad? Y luego ponen a quién se dirige, a licenciado fulano de tal, y un breve saludo, y luego escriben el cuerpo de la carta, y al final ponen atentamente el nombre suyo y la firman.
es en ese sentido el membrete, la fecha, a quién va dirigido, y la parte final es lo que tenemos aquí. Que en la antigüedad la estructura de una carta era poner quién emitía la carta y a quién iba dirigida. Por lo tanto, es el encabezado de una carta. Es como ahora, tal vez, quizá para hacerlo más claro, cuando usted da un regalo solo pone de, para y tal vez alguna frase. Eso es lo que tenemos aquí. Y claro, está en las escrituras y hay que estudiarlo y nos va a dejar grandes lecciones. Pero podríamos observar que es de Pablo y Sóstenes para la iglesia en Corinto. Saludos, gracia y paz. Como les digo, hay que ver que no es una oración gramatical como tal. Y el versículo 1 nos dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí está diciéndonos que Pablo es el autor. Y nos dice Pablo, que es el autor, llamado a ser apóstol. Este hacer es un añadido que los traductores lo ponen ahí para dar la idea de qué es lo que está diciendo en griego, porque podríamos traducir llamado apóstol, pero este llamado es a una vocación, a un ministerio. Por eso es llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En este sentido hay que observar la palabra apóstol, que la palabra apóstol literalmente es una persona enviada, pero no es una persona que es enviada como cuando, por ejemplo, usted llama a la farmacia que le envíen un medicamento y envían a una persona con su medicamento. Eso no es así la idea. Si bien es una persona enviada, la idea es de que es una persona que conocía y estaba embestida de poder para poner orden. Por eso creo yo que es muy importante ver esta palabra apóstol. La idea es de alguien que tenía el poder para poner orden. Es un título muy importante debido al desorden que había en la iglesia de Corinto. En este sentido, Pablo sabe qué es lo que es de Dios y se convierte en doctrina lo que Pablo está diciendo, aunque sea la iglesia en Corinto. La palabra apóstol, hermanos, es muy utilizada en el Nuevo Testamento, sobre todo en Hechos, y hasta el libro a veces lo traducen como Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero el segundo lugar donde se utiliza más es en la primera carta a los Corintios. Entonces, es sumamente importante observar esta palabra. Hay que ver que Pablo siempre utiliza esta palabra apóstol cuando va a dar instrucciones para que se le obedezca. En diferentes cartas él dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y es justamente cuando él está dando muchas instrucciones para que se le obedezca. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses, él no utiliza a Pablo, apóstol de Jesucristo, pero allí esa carta, el sentido era dar un informe del avance del evangelio, o quizá agradecerles por la ofrenda que los filipenses habían dado. Entonces utiliza otro que es Pablo, esclavo de Jesucristo, o Pablo, siervo de Jesucristo. Pero la palabra apóstol, como les digo, es alguien con autoridad para poner orden. Y nos dice de Jesucristo, y ya nos dice quién es quien enviste a Pablo de esa autoridad. Es Jesucristo mismo. Y nos dice por voluntad de Dios. Aquí lo que vemos es de que el ministerio es una propiedad de Cristo.
Pablo obedece a Cristo y le sirve a Cristo. No es una invención de Pablo, sino es algo que es por voluntad de Dios y es enviado de Cristo. Y implica que es a través de la disposición de Dios el Padre. Si ustedes pueden leer Primera de Timoteo 1:1, yo creo que los voy a leer brevemente, apúntenlo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. La autoridad que está utilizando Pablo aquí es un mandato de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la autoridad de lo que va a decir para poner en orden a la iglesia en Corinto no es que él sea una persona muy sabia, sino que es una autoridad dada por el Padre y por el Hijo. En eso descansa la autoridad del apóstol Pablo. La autoridad para Corintio no descansa en él, sino que él va a escribir por la autoridad de Dios el Padre y del Hijo, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y si se recordarán, el mismo Jesús en Hechos 9:15 dice que Pablo como apóstol es un instrumento escogido para los gentiles. En eso se basa la autoridad de Pablo. Y entonces tenemos a la segunda persona mencionada, Sóstenes, el hermano. Aquí no hay que pensar que Sóstenes es coautor. Era normal en las cartas mencionar a quienes estaban físicamente juntos y en un mismo sentir. De las cartas que escribe Pablo, 8 mencionan a diferentes personas junto con él. Y lo que sí nos podemos preguntar es, ¿quién es Sóstenes? Sóstenes, hermanos, es difícil de identificar, pero sí hay una posibilidad. Si ustedes se recordarán, es posible que sea un judío principal de la sinagoga. Y esto se los digo porque cuando vimos cómo Pablo llegó a la ciudad de Corinto en Hechos 18-17, vemos ahí que hay un Sóstenes que después de que Galión no juzgó a Pablo, los corintios golpearon a este Sóstenes que era principal de la sinagoga. Y es muy probable que este Sóstenes se haya convertido y haya llevado un informe a Pablo de la situación en Corinto. ¿Por qué es posible esto? Primero, porque es conocido por los corintios. Es decir, Pablo lo menciona como alguien que la iglesia lo conoce. 2, es posible que él haya viajado de Corinto a Éfeso llevando el informe de la iglesia que tenemos en el 1:11. Y la descripción de los problemas que hay son de la cultura greco-romana. Sóstenes, al ser judío, los judíos hemos visto que se separaban de la cultura a donde llegaban. Ellos sí guardaban cierto tipo de ritos aún estando lejos. Y es posible que un judío se quejara justamente de esas prácticas inmorales que los gentiles habían introducido a la iglesia. Por eso es posible, y subrayo el posible, que sea este Sóstenes, el que aparece en Hechos 18-17. En el versículo 2 vemos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. En general, este pasaje habla de una iglesia universal como de una iglesia local. Uno de los problemas que se puede dar en la iglesia y que se ve reflejado es de que como los corintios tenían un poder económico y formación intelectual,
ellos se creían inigualables. No había una ciudad en la antigua Grecia con ese poder económico y con esa cercanía a la filosofía griega. Por lo tanto, estas dos cosas se juntaban en Corinto y ellos se creían que eran inigualables. Pero ellos, hermanos, pertenecen y son iguales a cualquier miembro de la Iglesia Universal. Y por eso yo creo que aquí hay que ver que nosotros no debemos de creer que fuera de esas puertas que tenemos aquí no hay salvación. Nosotros, hermanos, pertenecemos a una iglesia universal y debemos compartir un fervor debido a la fe que nos une con personas aunque no estén dentro de nuestra congregación. Pero tampoco hay que caer en la idea que hay una hermandad universal, es decir, que todos somos hermanos por creación. No, si bien hay una iglesia universal donde todos los redimidos por Cristo le pertenecen a Dios, y eso es lo que habla aquí, la iglesia de Dios es una iglesia universal de todos los redimidos que le pertenecen a Dios. Y todos aquellos que comparten, que creen que creen en el Hijo, tienen vida eterna. Eso es lo que nos une a nosotros, hermanos. Y nos une con una iglesia universal. Aquí hay que observar que en el texto hay diferentes variaciones textuales y lo más probable es de que no sea que aquí la mención que está en Corinto, sino que sea más adelante, a los llamados a ser santos en Corinto, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Por eso dejemos la frase a la iglesia de Dios. Y es una iglesia que no es solo universal, sino también la iglesia local, hermanos, le pertenece al Señor. La iglesia local y general no es de una persona, en el caso no es mi iglesia, no es de la persona que está ahí enfrente, no es de una junta, sino que es una iglesia de Dios. Eso implica la pertenencia y una parte de esa iglesia de Dios está en Corinto. Una parte de esa iglesia también nosotros pertenecemos a esto. Con todo y sus problemas, la iglesia en Corinto le pertenece a Dios. Y Jesús, hermanos, nos dice, viendo todos esos problemas, podemos observar en Juan 10, 27 al 30, que dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Son las ovejas del Señor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ningún error, ningún problema nos va a separar del amor de Dios, de la salvación. Nadie nos va a arrebatar de Cristo, nadie nos va a arrebatar de la mano del Padre. Eso, hermanos, es sumamente importante y la iglesia en Corinto tenía la seguridad de la salvación aun cuando no estaban portándose bien. Esto es sumamente importante porque nuestra salvación no va a depender de nuestros actos, pero yo jamás les estoy diciendo que entonces pueden comportarse como a ustedes les guste. Hay que estar seguros de nuestra salvación y entonces poder agradar al Señor porque somos salvos, no porque nuestra salvación dependa de ellos. Y por eso el texto dice: a los santificados en Cristo Jesús. Y yo he de decir que sería quizá una mejor traducción, como está en la Biblia Las Américas,
a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Han sido santificados. La santidad, hermanos, literalmente, la idea es estar separado de. Quienes han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, han sido santificados. Es decir, Dios los ha apartado del mundo. Dios ve a esas personas como apartados para Él del mundo. Por eso hay que observar que han sido santificados, o a los santificados, es en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que los hermanos en Corinto no hicieron ningún trabajo para ser santificados. Por ellos mismos no hicieron nada. Y la carta, lo que se observa en la carta es de que ellos tenían un mal comportamiento. Por eso, aún así, aunque no hayan hecho nada, el hecho de creer en Cristo, eso los hace que ya Dios los ve como apartados del mundo. Han sido santificados en Cristo Jesús. Y esto es también lo que nos sigue, es los llamados santos, o los llamados a ser santos, y aquí sí está, en Corinto. Los llamados a ser santos en Corinto. Porque también es de cada cristiano vivir santamente. Es una vocación, es una meta vivir en santidad. Y es algo que usted debe de ocuparse. No solo preocuparse de vivir en santidad, no es de estar preocupado, sino ocuparse, poner en acción, mostrar la santidad mediante acciones. Y si se recordarán de Filipenses 2, habla de que nosotros nos podemos ocupar en las cosas de nuestra salvación. Pero hay que observar que, uno, la iglesia de Dios, los que han sido santificados, los llamados a ser santos, no son tres grupos diferentes que están en Corinto. Está repitiendo, es el mismo grupo, no son tres diferentes. La iglesia de Dios son los mismos que los que han sido santificados y los llamados a ser santos. No es que haya una iglesia por aparte y otros santos por aparte y otros que son llamados a ser santos. No. Aquí nos está hablando del mismo grupo de personas. La iglesia, los que han sido santificada y llamada a ser santos. En este sentido, les recuerdo que en la salvación hay tres tiempos que son importantes. Y si ustedes pueden anotar ahí, revisar Primera de Pedro 1, 3 al 5, donde Pedro nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí observamos tres tiempos de la salvación. Uno, nos hizo renacer. Luego nos dice que somos guardados, tiempo presente, y luego para ser manifestada. Cuando el Señor nos hace renacer es porque, como dice Efesios, estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando el Señor nos separa de esas personas que están muertas en delitos y pecados, es un tiempo pasado, y Él ya nos ve separado de los muertos y nos hace renacer. Es el tiempo pasado de la salvación, pero en el presente somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y luego nos habla de una
salvación que está preparada para ser manifestada. Estos tiempos de la salvación, Pablo los toca. Ya somos separados, ya somos santos, hemos sido santificados, pero somos llamados a ser santos. Y Pablo va a hablar en el capítulo 15 cómo es de que esta salvación va a ser manifestada en el tiempo postrero en una plenitud, en la glorificación. Pero todos los creyentes ya gozamos de ello. Es importante observar esto. Entonces nos dice, los llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nosotros, como les he hablado, pertenecemos a una iglesia universal. Lo que nos une es la fe en Cristo. De lo contrario, no puede haber unidad. Y solo, hermanos, por el hecho de pertenecer al cuerpo de Cristo, deberíamos de tener una empatía profunda y un amor con las personas que comparten la fe. Esto les estoy hablando de la iglesia universal. Debemos de, si hay un cristiano, sentir una empatía profunda y amar a ese hermano. Eso en la iglesia universal, ¿cuánto más en la iglesia local? Aquí en la iglesia local debemos de sentir profunda empatía y un gran amor por esas personas que tenemos a la par. Y hemos hablado en diferentes ocasiones de esto hace poco, pero sí tenemos que sentir un profundo amor y una profunda empatía por estas personas que nos rodean. Aquí hay que observar que la palabra invocar implica apelar y está muy relacionada con esta palabra que es Pablo llamado a ser apóstol o a los llamados a ser santos. Es una palabra bastante relacionada, pero hay una gran diferencia, que es llamar dependiendo de Cristo, y va a ser utilizada luego por los cristianos tempranos para las malas situaciones. Ustedes saben que la iglesia de Cristo al principio sufrió muchas persecuciones y ellos invocaban o utilizaban esta palabra invocar en los tiempos difíciles. Entonces creo yo que justamente por esa pertenencia al cuerpo de Cristo es de que nosotros podemos invocar con otros hermanos. Hay que tener una fuerte empatía, que es algo que solo los creyentes pueden hacer. Llamar al Señor dependiendo únicamente de Cristo. Y Pablo les está diciendo a los corintios que ellos también pertenecen a un cuerpo universal. Como les digo, el problema del honor en Corintio era muy fuerte. Entonces ellos también pertenecen no solo en la iglesia del Corintio, sino pertenecen a una iglesia universal. Es tanto Señor de ustedes, que se creen mucho, podríamos pensarlo así, como Señor de otras personas en diferentes ciudades. Y lo que les desea es gracia y paz. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, gracia y paz muchos comentaristas hablan de que era un saludo que Pablo lo está utilizando. Gracia era un saludo común en griego y paz era una adaptación de la palabra hebrea shalom. Y si bien es un saludo para desear bienestar de dos formas lingüísticas, hay que observar algo aquí. La palabra shalom, que implicaba paz, pero no solo como ausencia de un conflicto, sino como un equilibrio, como
justicia y satisfacción de las necesidades. Eso era lo que cada judío, cada oriental le deseaba a la persona que iba a saludar, que sus necesidades fueran satisfechas. Pero voy a decirles algo aquí. Cuando dice que la gracia y la paz viene de Dios, por eso dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, esa gracia y esa paz creo que supera cualquier tipo de deseo de bienestar del ser humano. Si bien la palabra shalom es muy fuerte, pero la gracia y la paz que viene del Señor y que Pablo le está deseando a los corintios sobrepasa cualquier cosa. Y tenemos que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Eso Pablo se lo dice a los filipenses en el 4:7. Cuando viene es la gracia y la paz del Señor, adquiere una dimensión más allá de un simple deseo de bienestar y de saludo. Es un gran deseo, como les digo, sobrepasa todo entendimiento. Y aquí, hermanos, he de decirles que tenemos una gran aplicación para nuestro comportamiento como iglesia. Es decir, porque a veces uno le dice, sí, hermano, bendiciones, pero eso que bendiciones, hermano, bendiciones, bendiciones, a veces lo usamos hasta como muletilla, como una frase que sin sentido, como que no tenemos nada que decir, entonces le decimos bendiciones, hermano. Y no debe de ser así. Cuando nosotros decimos bendiciones o yo espero que el Señor lo bendiga, tiene que salir del corazón, hermanos. No es solo una muletilla, que el Señor lo bendiga, hermano. Ay, sí. Y solo porque en vez de decir hola, hermano, sea bendecido, hermano, hasta de forma poética, pero sin sentido. Y eso no debe de ser en la congregación. Hay que desearle gracia y paz a los hermanos, pero desde el corazón y desearle eso con sinceridad, que sabiendo que esa paz y esa gracia sobrepasa cualquier entendimiento. Si tiene ese significado de decirle le deseo bendiciones a usted porque sé que el Señor lo va a llenar a usted, lo va a colmar de bendiciones y lo dice de corazón, entonces sí tiene sentido. Pero si usted está utilizando como muletilla eso, como un comodín para saludar a los hermanos o para despedirse, mejor no lo utilice. Pero sí debe de haber un deseo en su corazón, un deseo ferviente, porque usted ama al hermano que tiene a la par, ama a su familia, de desearle todas las bendiciones del Señor. Quizá no lo sea con la muletilla de bendiciones, pero sí que en su corazón haya ese deseo ferviente de amar al hermano y que le vaya bien al hermano. Es parte del amor que vamos a observar en el capítulo 13 de Corintios, que debe de ser un deseo ferviente para nosotros como hermanos en la iglesia. Y hay algo importante aquí, ya para finalizar, creo yo que solo la parte del encabezado de la carta. El hecho de que Pablo esté declarando que esta gracia y esta paz viene del Señor Jesucristo, viene del Padre y del Señor Jesucristo, eso está igualando la deidad del Señor Jesucristo con la del Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque de ellos dos viene la gracia y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa gracia y esa paz vienen del Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, al hacer este comentario en esta fracción del texto, lo que Pablo está haciendo es
declarando la deidad del Señor Jesucristo. Porque yo podría decirles, yo les doy gracia y paz. No, yo le puedo decir, le puedo desear que Dios le dé gracia y paz a usted, pero yo no le voy a dar gracia y paz a usted. La gracia y la paz vienen de Dios. Y como vienen de Dios, y está hablando de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, de los dos viene la gracia y la paz, está hablando de la deidad de Jesucristo. Espero que esté claro eso, que uno como ser humano puede desearle la gracia y la paz, puede desear bendiciones. Lo que uno puede es bendecir, pero no puede bien hacer, porque solo eso viene del Señor. Por eso habla de la deidad de Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí solo viendo un poco los primeros 3 versículos que básicamente son el membrete de la carta, tenemos que recordar que nosotros debemos de ser esclavos de Jesucristo. Esa es la introducción a la carta. Nosotros como esclavos del Señor Jesucristo vamos a reconocerlo a Él como único Señor, que Él está por encima de todas las cosas. También nosotros sabemos que por la fe hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos sido apartados. Y podemos decir que Él nos hizo renacer. Somos ya santificados en cuanto a nuestra posición, en cuanto a la forma que el Señor nos ve. Pero nosotros también podemos ocuparnos de esa santidad. Y yo creo que ahorita, que es la introducción, el membrete de la carta, lo que hemos visto, tenemos que tener bien en claro esto. Nuestra posición ya es de un santo, ya hemos sido apartados del mundo. Todo lo que vamos a ver en la carta es cómo podemos poner esa santidad en práctica, ocuparnos de las cosas de la salvación, pero nos podemos ocupar de las cosas de la salvación porque ya hemos sido santos, somos apartados del mundo ante Dios. Y espero yo que eso sea sumamente claro, porque no es de que nosotros vamos a obrar o vamos a hacer las cosas que Pablo, mediante el Espíritu Santo, nos ha dejado plasmado en la carta. Nosotros vamos a hacer eso porque queremos agradar al Señor, no para salvarnos, sino para agradar al Señor, porque ya hemos sido salvos. Señor, te alabamos nuevamente y te agradecemos este tiempo de estudio que ha sido de 3 versículos sumamente importantes, Señor, y que este año que vamos a estar estudiando la carta a los Corintios, podamos crecer en la madurez, en el conocimiento tuyo, y que nuestra meta en cada estudio que vamos de Corintios pueda ser llegar a la madurez espiritual, a la plenitud, a la mente de Cristo, Señor, que podamos juzgar las cosas como Cristo las juzga, y no por una aceptación social desviarnos, Señor, y no llegar a esta madurez. Te agradecemos, Señor, que nuestra salvación no depende de nosotros. Tú nos guardas para esa manifestación futura, pero nos has apartado desde antes de la fundación del mundo para que podamos vivir una vida santa conforme a lo que a ti te agrada. Y Señor, pedimos que eso sea nuestro mayor anhelo, que nosotros nos ocupemos por agradarte a ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú lo das todo y que nosotros somos esclavos tuyos, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre
Esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria y la honra. Amén.